Hola, el día de hoy presentamos en el siguiente video los trastornos parafílicos. Psicopatología comprendiendo la conducta anormal. Introducción. La sexualidad humana es una dimensión fundamental del desarrollo psicológico e involucra componentes biológicos, emocionales, cognitivos y socioculturales. Desde la psicología, la sexualidad no se limita a la conducta sexual observable, sino que incluye fantasías, deseos, impulsos y significados personales y sociales. Cuando las fantasías, impulsos o conductas sexuales se desvían de los patrones socialmente aceptados y generan malestar clínicamente significativo, deterioro en el funcionamiento personal o social, o bien implica daño o riesgo para otras personas, se habla de trastornos parafílicos. Estos trastornos constituyen un área de especial interés en la psicopatología debido a sus implicaciones clínicas y sociales, legales y éticas. El objetivo de este video es explicar los principales trastornos parafílicos, retomando los planteamientos del libro de psicopatología, comprendiendo la conducta normal y los criterios diagnósticos del DSM-5, enfatizando su comprensión desde la conducta anormal. ¿Qué son los trastornos parafílicos? De acuerdo con el DSM-5, una parafilia se define como un interés sexual intenso y persistente, dirigido hacia objetos inanimados, situaciones específicas o personas que no forman parte de la estimulación sexual normativa. Esas preferencias pueden expresarse mediante fantasías, impulsos o conductas recurrentes. Es importante aclarar que no toda parafilia constituye un trastorno mental. Se diagnostica un trastorno parafílico únicamente cuando estos intereses provocan malestar clínicamente significativo en el individuo, deterioro en su funcionamiento social, laboral o interpersonal, o implica un daño o riesgo para otras personas, especialmente cuando no existe consentimiento de las otras personas. Desde la psicopatología, los trastornos parafílicos se comprenden como patrones persistentes, rígidos de excitación sexual que se mantienen en el tiempo y que se apartan con las normas sociales y del consentimiento interpersonal, más allá de la simple variación sexual. Bueno, después de esta introducción, conociendo qué son los trastornos parafílicos, hablaremos sobre la clasificación de los trastornos parafílicos. En esta clasificación incluye trastornos voyeuristas, exhibicionista, trastornos froteuristas, trastorno pedofílico, trastorno de masoquismo sexual, trastorno de sadismo sexual y trastorno fetichista. Trastorno voyeurista. Este trastorno se caracteriza por la excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de personas desprevenidas mientras están desnudas. Se desnudan o mantienen relaciones sexuales. Estas conductas se realizan sin el consentimiento del observado. Al inicio suele darse en adolescencia y puede mantenerse de forma crónica. Aunque no existe contacto físico con la víctima, la conducta implica una transgresión grave de la privacidad de las otras personas. Desde la psicopatología se asocia con dificultades para establecer relaciones íntimas y con patrones de excitación condicionadas a la observación secreta. El trastorno exhibicionista. En este trastorno implica la excitación sexual intensa al exponer los genitales a una persona desprevenida. El objetivo principal no es el contacto físico hacia esa persona, sino provocar una reacción de emoción como sorpresa, miedo o incomodidad.
Es más frecuente en hombres y presenta una alta frecuencia y recurrencia. Puede coexistir con otros trastornos parafílicos y suele generar consecuencias sociales y legales importantes. Desde el enfoque psicopatológico, la conducta puede funcionar como un medio para obtener excitación a partir de la reacción de la otra persona, que como ya he mencionado puede ser incomodidad, miedo o hasta asco. El trastorno froteurista. Este trastorno se define por la excitación sexual derivada del contacto físico no consentido, a comparación del anterior, que es el mostrar estos genitales. En el trastorno fronteriza hay un contacto directo, no consentido, generalmente al rozar o tocar a una persona en lugares concurridos. Se presenta como una conducta impulsiva con escasa planificación, facilidad por contextos de aglomeración como transporte público o en grandes ciudades como el metro. Aunque el contacto puede parecer mínimo, implica una violación del consentimiento y puede generar daño psicológico a la víctima. Trastorno pedofílico. El trastorno pedofílico se caracteriza por fantasías, impulsos o conductas sexuales recurrentes dirigidas a niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. Es considerado uno de los trastornos parafílicos más graves debido al daño profundo y duradero que ocasiona en las víctimas. Puede presentarse de forma exclusiva o no exclusiva y suele iniciar tempranamente, con un curso crónico. Desde la psicopatología se asocia con distorsiones cognitivas, dificultades empáticas y alteraciones en el desarrollo psicosocial, por lo que el abordaje requiere una intervención clínica especializada y una fuerte consideración ética y legal. Trastorno de masoquismo sexual. En este trastorno implica excitación sexual al experimentar humillación, sufrimiento o dolor físico. Se diagnostica como trastorno únicamente cuando estas conductas generan malestar clínicamente significativo o implican un riesgo grave para la integridad física. Es fundamental diferenciar este trastorno de prácticas sexuales consensuadas entre adultos. Desde la psicopatología puede relacionarse con aprendizajes tempranos, dinámicas de poder y dificultades en la autoimagen. Trastorno del sadismo sexual. Se caracteriza por la excitación sexual derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona. En sus formas más graves puede implicar coerción, violencia y ausencia del consentimiento. Presenta una elevada comorbilidad con conductas antisociales y representa un alto riesgo para terceros. Desde la psicopatología se considera una alteración grave del patrón de la excitación sexual asociada con déficits empáticos y rasgos de personalidad disfuncionales. Trastorno fetichista. Consiste en la excitación sexual intensa y recurrente producida por objetos inanimados o por partes específicas del cuerpo no genitales. Es más frecuente en hombres y suele iniciar en etapas tempranas del desarrollo. Solo se diagnostica como trastorno cuando el fetiche provoca malestar clínicamente significativo o un deterioro funcional. Desde la psicopatología se explica frecuentemente a partir de procesos de condicionamiento sexual. Psicopatología y conducta normal. Terminando de describir a los trastornos pasados, pasamos a esto: psicopatología y conducta normal. Desde la psicología, los trastornos parafílicos se comprenden como una alteración persistente del patrón de excitación sexual, influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales.
La conducta se considera anormal cuando es rígida, repetitiva y sobre todo no consensuada y genera consecuencias negativas significativas para el individuo o para otros. El análisis psicopatológico permite diferenciar entre diversidad sexual y trastorno mental, evitando la estigmatización y promoviendo una comprensión científica y ética de estos cuadros. En conclusión, los trastornos parafílicos constituyen una categoría bastante compleja y amplia, como hemos visto, dentro de la psicopatología sexual. Su evaluación requiere un análisis cuidadoso del malestar subjetivo, el impacto que tiene socialmente y el riesgo para terceras personas. La comprensión basada en el DSM-5 y en la psicopatología permite desarrollar intervenciones clínicas responsables, fundamentadas en la evidencia y orientadas en la prevención del daño. Bueno, esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.